Hola chicos, buenas tardes a todos. Este video que les voy a mostrar ahora tiene por objetivo explicarles cómo funciona el servidor IW2 que les envié la semana pasada porque me han consultado varios tanto por mail como por el grupo, por lo que supongo que hay algunas dudas y bueno, la idea es que todos trabajen con las cosas lo más claras posibles para que les salga bien el trabajo que tienen que hacer como fin de la materia. En primer lugar, el servidor IW2 lo que hace es recibir datos desde un cliente web y después los va a mostrar, una vez que los procesa, también en el navegador web. Para eso hace uso de una base de datos que es MySQL. En este caso, en el ejemplo que les envié, lo que hace es leer un listado de libros que están guardados en una tabla de la base de datos, procesarlos, transformarlos en un archivo JSON y enviárselo al cliente para que ustedes lo puedan procesar de alguna manera. Entonces, para probar cómo funciona nuestro servidor IW2, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que tenemos la base de datos, la tabla en la base de datos y que en la base de datos haya algún contenido. Eso es fundamental porque si no, no vamos a poder obtener ninguna información cuando evoquemos el pedido en el servidor. Entonces, vamos a arrancar el MySQL Workbench, que lo tengo aquí, para iniciar el servicio de MySQL. Vamos a establecer una conexión, en este caso nos pide la contraseña del administrador, ustedes pondrán la que tengan en su máquina y se nos abre MySQL, es decir, se inicia el servicio. Esto es importante porque si no tienen el servicio en línea, por más que hayan creado la base de datos y la tabla en la base de datos, evidentemente cuando el servidor consulte a la base de datos, al motor, si el motor no está en funcionamiento, directamente no les va a mostrar nada, les va a dar un error. En este caso yo tengo, bueno, un montón de tablas y de base de datos, pero voy a buscar la base de datos de librería, que es donde había guardado la información de los libros. Voy a buscar en las tablas a la tabla libro y le voy a pedir que me muestre los registros para asegurarme que tengo datos dentro. Bueno, como vemos aquí tenemos toda una serie de libros que ya había registrado previamente, o sea que por el lado de la base de datos tenemos todo correcto. Perfecto. Lo que vamos a hacer ahora, a ver si puedo correr esto, ahí está, lo hemos minimizado, lo vamos a minimizar para poder seguir viendo. Vamos a ir a NetBeans y aquí tengo yo mi proyecto IW2 Server. En el escrito que les envié hay una descripción de para qué sirve cada una de las clases y qué funciones tienen, por lo tanto no voy a extenderme ahora con ese tema, pero sí es importante que tengamos en cuenta estos detalles. Primero, dentro del proyecto IW2 Server, en la carpeta bibliotecas, ustedes tienen que tener dos bibliotecas que son importantes para que el servidor funcione correctamente. Primero, el MySQL Connector, este que le estoy señalando ahora, lo que hace es permitirnos que nuestro servidor IW2 se conecte con la base de datos, porque más allá de las instrucciones que hacen la conexión o que generan la conexión, necesitamos tener cargado el driver que es el MySQL Connector. Y otro detalle importante, tal como lo hizo ver uno de sus compañeros en el chat de WhatsApp, la versión del conector tiene que ser similar a la versión del motor de base de datos. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo un MySQL versión 5 punto algo, el conector también tiene que ser una versión 5 punto algo, porque en el caso particular de MySQL, como se han ido sucediendo una serie de cambios desde una versión de motor a la otra versión del motor, pasa que los conectores también corresponden a esas versiones de motor y si usan versiones diferentes generalmente no funcionan. Entonces tengan en cuenta de instalar una versión de conector que sea la que corresponda al motor que están usando. Esto lo digo porque si han descargado la última versión de MySQL, que es la 8.0, 8. Y algo, la versión 5 del conector no va a funcionar. ¿Sí? Así que ahí ya van a tener un inconveniente. Lo segundo que van a necesitar es tener instalada esta biblioteca que se llama JSON, ¿sí?
que es una biblioteca gratuita de Google. Si la ponen en Google y la buscan json.jar, la van a encontrar, la descargan y la agregan a su proyecto. Esa librería lo que hace es procesar los objetos de Java y transformarlos en archivos JSON y viceversa. Es decir, si recibimos un JSON desde nuestro cliente, lo transforma en un objeto Java. Esto es para poder procesar la información que en principio vamos a intercambiar entre el servidor y el cliente y que va a ser información en formato JSON. ¿Correcto hasta ahí? Bueno. Una vez que tengan aseguradas esas bibliotequitas instaladas en el proyecto, para arrancar nuestro servidor van a buscar en la carpeta test el archivo que se llama pruebaserver.java, ¿sí? Esa pruebaserver.java, esa clase Java, lo que hace es arrancar nuestro servidor. Entonces, lo vamos a seleccionar, le vamos a oprimir el botón de ejecutar proyecto. Y si todo va bien, fíjense que obtenemos el mensaje: el servidor IW2 está funcionando en el puerto 8866. Si eso es cierto, así nomás, yo tendría que poder ir al servidor, al navegador web, colocar localhost 8866 y obtener alguna respuesta de nuestro servidor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir al navegador y voy a escribir aquí localhost 8866, ¿sí? Oprimo Enter y fíjense que me trae la página inicial del servidor que dice hola desde el web server IW2. Con esto comprobamos que efectivamente el servidor está en funcionamiento porque nos ha devuelto la página index. Además, nuestro servidor tiene la posibilidad de devolvernos el listado de libros. Entonces, habíamos puesto una acción que se llamaba listar, que es la que devolvía el listado de libros. Si yo escribo listar en el navegador y oprimo Enter, fíjense que nos ha devuelto en formato JSON el listado de libros que les había mostrado anteriormente, que es este que está aquí en la base de datos, ¿sí? Por lo tanto, el servidor está funcionando correctamente. Ahora, si quisiera hacer la última prueba, que consiste en ver dentro de una página que toma la información de ese listado en JSON y lo transforma en una tabla, por ejemplo, en ese caso lo que voy a hacer es volver a NetBeans, tomar el cliente AngularJS que va a hacer ese procesamiento que les acabo de decir recién, voy a hacer clic con el botón derecho del mouse y voy a elegir la opción ver, ¿sí? No la opción abrir, porque la opción abrir lo que hace es abrirme dentro de NetBeans el código HTML de la página y no es lo que me interesa, sino lo que me interesa es ver el archivo ejecutado en el navegador o desplegado en el navegador. Entonces elijo la opción ver, fíjense que se abre mi navegador web, en este caso Internet Explorer, y me dice acá bajo un cartelito que el navegador no ha permitido que se ejecuten los scripts. Entonces no me está cargando nada la página porque la carga la ejecuta el script de AngularJS. Y como está bloqueado por el navegador, entonces no se ve la información que me está enviando el servidor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Oprimo F5 para refrescar la página y oprimo el botón permitir el contenido bloqueado para que efectivamente se desbloquee el script de JavaScript, en este caso de Angular, y me cargue los libros. Fíjense lo que pasa, automáticamente tengo todos los libros, pero ahora dentro de una tabla, que en este caso yo la construí con Bootstrap, una tabla muy sencilla. Así que bueno, eso nos prueba que está funcionando correctamente nuestro servidor web. Este servidor web además tiene la opción de mostrar archivos que se encuentran en la raíz, que nosotros hayamos colocado en la raíz del servidor. Y vamos a ver si eso también está funcionando correctamente. Para eso voy a volver al explorador, al Chrome. Y en vez de colocar listar acá, voy a poner algún archivo que yo sepa que he puesto en la raíz de mi proyecto de servidor. En este caso me parece que yo tengo un archivo index1.html que vamos a ver si lo carga, que debería ser distinto del index. Fíjense que es distinto porque el otro no tenía esta barrita azul. Vamos a sacarlo para mostrarles la diferencia. Cargo el archivo estándar
¿sí? Y ahora cargo ese archivo modificado, que es elemental la modificación, pero a los fines de ver que lo está haciendo bien, cargo un segundo archivo index que tiene la barra de color azul, ¿sí? Donde dice hola web server. Además, vamos a hacer otra prueba. Creo que tengo un archivito PDF que se llama acta.pdf. Ustedes pongan cualquiera que tengan y vamos a ver si efectivamente nos trae ese archivo. Vamos a ver. Efectivamente, fíjense que nos transfirió un archivo PDF cualquiera que puse yo, pero a los fines de ver que también nos está haciendo la transferencia de archivos PDF, ¿sí? O sea que, en principio, si siguen estos pasos que yo les explico acá, no van a tener ningún inconveniente, el servidor tiene que funcionar correctamente. Así es que bueno chicos, espero que no tengan inconvenientes ni con el servidor ni con las actividades que le di, no se dejen estar, acuérdense que tienen hasta el 12 de junio como fecha límite para entregar los trabajos y que si sacan una nota superior a 7, 7 o superior, se promociona toda la parte práctica de la materia, así es que a ponerle pilas y trabajar. Suerte, éxitos para todos y cualquier consulta que tengan, me escriben por el grupo o me mandan un mail. Hasta pronto.